cuenta un poquito del cambio a qué se ha debido a la propuesta tuya, del tema. Bueno, es que en realidad no ha habido cambio, porque es que tú lo entendiste mal. Tú, como eres nuevo en el café filosófico, cuando hacemos la votación el primer domingo de cada mes, votamos lo que va a ser el siguiente primer domingo de cada mes. Y esto del día 15, o sea, a mediados de mes, era una cosa hasta hace poco muy informal. Y hablábamos pues, de lo que salía. Normalmente hablábamos un poco del día anterior y de lo que iba a venir, pero bueno. Pero hoy, aprovechando que está Félix con nosotros, que ya lo conocéis todos, supongo, pues yo había propuesto hablar de un tema que ya se habló en su día, aunque pocos de los que estamos aquí estuvimos en ese día, que era el Estado. El Estado. Entonces, yo quería, para que tengáis una idea de cuál es el esquema que quiero seguir, es primero definir el concepto, como hacemos siempre con el café filosófico, luego determinar un poco su origen histórico, su evolución histórica y al final debatir pues, las ventajas y los inconvenientes del Estado. Así es sencillo. Muy bien. Y lo que quiero es que la primera intervención en cada uno de esos puntos la haga Félix, ya que está aquí y es el que se presupone que sabe más del tema, ¿no? Bueno, gracias por haberme admitido en esto. Yo ya venía preparada mentalmente para hablar del miedo. Yo ya venía todo decidido como a hablar del miedo, pero si se cambia, pues estupendo, ¿no? El Estado se entiende de diversas maneras, ¿no? No hay una manera única de entender el Estado, hay varias. Entonces luego, en esas maneras, cada cual elige la que le parezca mejor, pero hay varias, ¿no? Y luego hay muchos estados intermedios entre esa manera de entender el Estado. Ahora mismo la dominante es la que crea Hegel a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XX, ¿no? En sus escritos, la teoría hegeliana es que el Estado es el organizador de la sociedad y el factor que introduce los factores éticos en la sociedad. Hegel hace todo un canto al Estado. El canto al Estado incluye el Estado como bien político, como bien jurídico, como bien moral, o sea, es la totalidad del bien, ¿no? Si nos lo tomamos en serio, llegamos a la conclusión que en Hegel el Estado es la realización de Dios en la tierra. Eso tenía una razón de ser, que es que en Alemania, pues Alemania estaba dividida en principados, había 116, me parece. Entonces querían crear un Estado unificador, él era prusiano. Querían crear un Estado alemán por encima de los pequeños estados, los pequeños principados, ¿no? Entonces, pues Hegel no es inocente, Hegel recibe una inmensa cantidad de dinero del Estado prusiano. Hegel no es un intelectual que llegue y diga, pues a mí se me ha ocurrido esto y yo escribo esto, ¿no? Hegel es un señor que escribe al dictado de fuerzas institucionales que le enseñan a decir lo que dice. Esto luego lo combina con su filosofía de la contradicción, que es muy enrevesada, por ejemplo, su libro Ciencia de la Lógica, su libro de filosofía, de casi 800 páginas, que además de todo suele estar mal traducido al castellano. Entre que ya es difícil de por sí, que suele estar mal traducido, pues uno allí realmente se desmoraliza, ¿no? Acabas con complejo de credibilidad, ¿no? De no entender nada. La teoría hegeliana es hoy la dominante. Antes no se veían así las cosas, pero en realidad Hegel continúa la tradición de Maquiavelo. En Italia pasaba algo parecido, ¿no? Había muchos principados, muchos regímenes menores, y entonces Maquiavelo lo que quiere encontrar es una fórmula unificadora de Italia por extensión del Estado Vaticano. Maquiavelo escribe, no al dictado exactamente, pero casi, de la familia Borgia, ¿no? Ellos lo que querían era que el Estado Vaticano, entonces el Vaticano tenía poder, era un principado importante, más o menos podía ser, no estoy seguro, pero la sexta parte de Italia. Querían unificar Italia. Entonces Maquiavelo esta vez establece una teoría de gobierno que tiene como centro al Estado. Anteriormente no se veía así, anteriormente se creía que el gobierno de la sociedad era función de la sociedad. Entonces de repente se creó que está aquí la sociedad y luego emerge una potencia organizadora que es el Estado. Bueno, pues lo que dice Hegel es una herencia de Maquiavelo.
Para que Hegel le echa toda una salsa filosófica difícil de entender, por lo menos yo nunca he sido capaz de acabarme ciencias de la lógica, tampoco me pena porque, para leer esas cosas. Y ella es ahora la teoría dominante. De ahí surgen muchos elementos negativos, por ejemplo, a Hegel se le ha acusado de ser el ideólogo del nazismo por el culto al Estado. Se le ha acusado de eso, ¿no? Es una acusación, pero en realidad él no era así. Cuando Napoleón crea un Estado fuerte, él se hace admirador de Napoleón. O sea, Hegel es un gran admirador de Napoleón, porque Napoleón crea un Estado muy potente. Y pues ahora es la teoría hegeliana, es la idea del Estado como bien total, no solamente bien parcial, ¿no? O sea, bien, como he dicho antes. Luego se da un salto más, que es el Estado incluso debe no solo dirigir la vida económica, que lo hacía siempre a partir del derecho, sino tener su propio orden económico. Entonces se crea un sistema de empresas del Estado, por ejemplo aquí con Franco, el INI es un gran holding de empresas del Estado que llega a agrupar a cientos de empresas. Algunas hoy existen todavía con nombres cambiados y llegaron a ser muy rentables. Como continuador de la teoría de la teoría hegeliana está Mussolini. Yo aquí tengo un libro sobre el asunto, un libro que cita la idea de Mussolini sobre el Estado. Vamos a ver, lo encuentro un momentito porque es la frase inicial que dice: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Benito Mussolini. Entonces, todo esto es la corriente estatista o estatológica. Luego existe otras interpretaciones, la opuesta a esto es la corriente libertaria o anarquista, que considera que el Estado es la realización del mal que no crea la libertad, sino que niega la libertad. Está la teoría anarquista que, bueno, no todos los anarquistas la siguen, hay una corriente que se llama anarquismo de Estado, por ejemplo Chomsky. Chomsky él admite el Estado ampliamente y entonces se sitúa en un marco similar al de la socialdemocracia. Luego hay más corrientes, por ejemplo, podemos considerar las corrientes de cierta democracia cristiana que entienden que debe haber un Estado mínimo. El Estado es bueno y malo, por lo tanto, como bueno que exista y como malo que sea pequeño. O incluso aquí dentro, las corrientes tradicionalistas, dentro del tradicionalismo, la diferencia entre lo que era el carlismo y la falange era que mientras la falange era totalmente estatolátrica, el carlismo planteaba objeciones a la impotencia del Estado. O sea, el carlismo se apartaba un poquito. Creía que había que dejar espacios de autogobierno, tradicionales, forales y todo esto. Entonces ahí... Y que se me ocurran, pues... luego en lo económico está Keynes. Keynes considera que el Estado tiene que tener un poder económico en sí por sí, dirigir la economía directamente. Y dirigirla no solamente a través de la legislación, sino a través del manejo de la moneda, de los aranceles, de la creación de empresas capitalistas. Keynes va de liberal, pero en realidad Keynes y lo que hizo el franquismo no tienen mucha diferencia. Y ahora ya hay un malemán, pues ¿qué teorías hay? Pues no sé, hay un lío ahora como no hay teorías de nada, lo cual es una ventaja. Pues no sabemos muy bien qué se cuenta, ¿no? La gente al respecto, ¿no? Hay una masa morfa de interpretaciones, ¿no? La mía particular es que el Estado es una corporación como otra cualquiera. El bien de la sociedad solo lo puede determinar la sociedad, no el Estado. De la misma manera que el bien de una persona solo lo determina esa persona y no alguien que esté a su lado. Eso es una cuestión de sentido común, ¿no? Por lo tanto hay que ver al Estado que gobierna la sociedad, pero eso no le da patente de corso para existir, sino solo podemos decir, existe, bien, existe, pero debería existir. Una cosa es que exista, otra que debería existir, ¿no? Es decir, no se puede gobernar la sociedad a sí misma. En caso de que fuera así, ¿cómo? ¿Cómo se gobierna la sociedad a sí misma, sin Estado? Porque lo que es una ingenuidad es decir que el Estado realiza el bien común. Pues entonces es como decir que el sujeto A realiza el bien común del sujeto B. ¿Por qué? ¿No? Si aceptamos la teoría del egoísmo universal, que es la teoría oficial hoy, el sujeto A no busca el bien del sujeto B, sino su propio bien. Por lo tanto, no puede decirse que esté
en condiciones de determinar el bien ajeno, sino solo el propio. Por lo tanto, el Estado aparece como una corporación que maximiza su bien. Esto es lo que se observa, por ejemplo, con la tesis de la razón de Estado. La razón de Estado es una interpretación por la cual el Estado puede hacer lo que quiera para buscar su propio bien. Por ejemplo, el Estado sionista tiene el aparato de asesinatos del Mossad, de su policía secreta, que mata constantemente gente, y cuando dicen ¿por qué? Es la razón del Estado, el Estado lo puede hacer, ¿no? Entonces, ahí ya se llega a un momento en que el Estado es todo, y la gente que se ponga al Estado, pues lo mejor que puede esperar casi es un tiro en la nuca rápido, ¿no? Y ese es, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, una idea de... Luego esto tiene, claro, muchos inconvenientes. Un Estado hipertrofiado es caro, costoso, cobra muchos impuestos, el Estado no vive del aire, ¿no? Ahora mismo en España el Estado se apropia del 40% del Producto Interior Bruto. 40% del Producto Interior Bruto. Es mucho dinero, ¿no? Mucho. Algo así significa que, pues, de 10 horas de trabajo tenemos 6, 4 se las queda el Estado. Y hasta aquí la introducción del Estado en plan serio. Bueno, la verdad es que no quería que se extendiera tanto porque ya has hecho muchos juicios de valor sobre el Estado y tal, y yo quería simplemente ir al concepto, ¿no? Y del concepto ahora me gustaría que la gente que quiere intervenir, hacer comentarios al respecto, dar su opinión, qué es para ellos el Estado, pues que intervenga, ¿no? Pero antes yo solamente quería hacer un apunte de lo que me ha parecido la intervención, y es que realmente lo único que he podido percibir que contesta a la pregunta es la visión propia de Félix, que dice que es una corporación más. Porque el otro, la de Hegel, etcétera, son, digamos que definen el Estado a través de los rasgos, ¿no?, que lo caracterizan. Pues que es algo malo, que es algo bueno, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué es el Estado? Es decir, que son personas, no sé, es una organización que manda por encima de la sociedad. El Estado somos todos, como dicen, o los funcionarios son parte del Estado y los que estamos fuera de los funcionarios no. Entonces, ¿quieres comentar algo sobre esto? Venga. A Cristina, a ver si tiene agua. Cristina. No, igual, para acercarse al concepto, intentar distinguir estado de gobierno, estado de administración, pueden cambiar los gobiernos, los aparatos administrativos parece que sobreviven a los gobiernos, salvo sus cúpulas, etc. Entonces, yo, por distinguir unas cosas de otras, ¿qué sería el concepto? A ver, la estructura de la que se dotan las clases dominantes para controlar un territorio y la población que hay en él, preservar el poder que tienen esas clases y acrecentarlo, si es posible, a costa de la explotación de esas poblaciones que viven en ese territorio o de las poblaciones de fuera. Cuando se entra en esa discusión de si el Estado o el sistema capitalista, yo creo que es el instrumento del que se sirven todos ellos, las élites administrativas, las élites gubernativas en un momento dado, no sé, con todo esto hay que matizarlo bien, y que sobrevive a las formas de gobierno, a los cambios de gobierno que se producen en cada legislatura, etc. Entonces, sería ese entramado de poder del que se dotan las clases dominantes, tanto de justicia para reprimir el ataque a su propiedad, el ejército para conquistas fuera del territorio o defenderse de las otras, etc. Sería ese entramado. Y el Estado no es algo fijo, es algo dinámico, que en la medida en que las alianzas de esas élites se reconfiguran en el tiempo, puesto que en un momento puede predominar un sector de ellas, en otro, pues el Estado, a su vez, pues toma distintos caracteres, más militarista, más, entre comillas, democrático, más tal, o el sistema económico del que se dota, en función de esas alianzas, pues puede ser de un signo, de otro. Eso sería el instrumento del que se dotan esa alianza de clase, de arriba, para garantizar su supervivencia.
Félix ha dicho que el Estado es como que busca el bien común, y es tanto como decir que mi bien común como persona depende del bien común de la persona que tengo al lado, mi pareja o mi familia. Y realmente esta mañana también has hablado de la educación, y el Estado nos educa precisamente para que no seamos responsables de nosotros mismos. Con lo cual, el mensaje que recibimos es que tu felicidad depende de la otra persona. Por eso tú no eres una persona completa y tienes que buscar a otra persona que es tu media naranja para que tú puedas ser una persona completa. Pero para las personas es una forma cómoda, porque es alguien a quien le echamos la culpa cuando las cosas van mal. Y así, que las cosas van bien, el Estado. Que las cosas van mal, el Estado. Y esperamos siempre la solución de, en este caso, el Estado, los de arriba. Pero eso también es una forma cómoda de no hacernos responsables de que la solución, como decía Félix esta mañana, también está en nosotros, que independientemente de cómo esté el Estado, del sistema que tengamos, sea capitalista, sea lo que sea, que nosotros somos responsables de, en nuestra parte, en nuestra parcela, qué es lo que podemos hacer cada uno como individuo para que eso mejore, independientemente, porque yo creo que lo de que el Estado es malo o bueno es cómodo. Hay alguien, un ente, al que le podemos echar la culpa de muchas cosas. Vale, bueno, la verdad es que esta intervención me ha más encaminado a la última parte, que yo es que prefiero primero entender lo que es, ¿no? Y luego ya, teniendo el conocimiento un poco más firme de lo que estamos hablando, ya hacer los juicios de valor. Entonces, parece que eso vamos a postergar un poco para después, si os parece bien. Entonces, vamos a hablar un poco del segundo punto que tenía en mente, que es la aparición del Estado. Entonces, Félix, si nos puedes hablar un poco... Antes, quizá yo no he entendido bien lo que querías decir. Voy a corregir y voy a hacer una descripción sociológica de lo que es el Estado. Porque lo he hecho desde pensadores, ¿no? Entonces, hoy es el Estado. Bueno, pues muy brevemente. El Estado, en primer lugar, es el ejército, 130.000 personas. Las diversas policías, tanto Guardia Civil, Policía Nacional, el Chancha, tal, policías municipales, que son unas 300.000. Luego tenemos el aparato judicial, que entre jueces y el personal auxiliar pueden ser unas 40.000. Tenemos luego los ministerios, que son 16 ministerios. Cada ministerio tiene los cuerpos de altos funcionarios, que son quien manda. No es lo mismo un funcionario del Estado que alto funcionario. El funcionario es un asalariado del Estado, como puede ser una empresa particular. Sin embargo, los altos funcionarios son los que toman decisiones. Los ministerios son 16 y tienen mucho peso, ¿no? Luego, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores es crucial para la definición de la política exterior. Luego tenemos el Banco de España, que ahora está un poco eclipsado por la existencia del Banco de Europa. Pero el Banco de España antes cumplía la función decisiva de emitir moneda. Ahora simplemente le ha transferido esas funciones al euro. Luego está lo que llaman las empresas del Estado, y otro es el capitalismo estatal. No se sabe cuántas son, pero son muchas. Son muchas. Y luego existen instituciones financieras curiosas, como es las cajas de ahorro, que son mitad estatales y mitad... Bueno, las cajas de ahorro es una cosa muy propia, sui generis, ¿no? En realidad, por una parte, son instituciones financieras, pero por otra parte, tienen una representación social. Todos los partidos y sindicatos de izquierdas están allí. Por lo tanto, pues las decisiones que se tomen en Bankia o en la Caixa o tal, hay una corresponsabilidad de los partidos y sindicatos de izquierda que forman parte del Consejo de Administración. Esto se oculta al público, siempre, siempre. Luego, dentro del aparato del Estado hay que considerar también las ONGs, que como en realidad están financiadas por el Estado. Entonces, estas son las instituciones fundamentales. Están las leyes, tienen un gran poder, existe una política económica que la hace el Ministerio de Economía y Hacienda. Esto se olvida sistemáticamente. No es verdad que la empresa privada tome las decisiones en el vacío. Hay toda una maraña de normas que se elaboran, normas impositivas unas y prohibitivas otras, que deciden cómo es la vida económica. La vida económica, en gran medida, es responsabilidad del Estado más que el Estado. Vamos, eso se ve muy claro en la agricultura, ¿no? A veces chocas con cosas que te cuentan, que es, no sé... Yo conozco bastante el sector de las cabras. Al sector de las cabras se me están cargando como pequeño propiedad a través de una normativa que obliga para hacer queso a tener toda una instalación de enfriado de la leche, que es muy cara. Entonces, como muchos cabreros modestos no pueden gastarse 12.000 euros o 15.000 en hacer eso, pues no pueden hacer queso. Y entonces
como el queso es una fuente de ingresos para ellos fundamental, acaban arruinándose. Esta normativa se ha ido imponiendo últimamente. ¿Que protege la salud de la gente? Pues no, porque antes sin esta normativa no se moría. Por ejemplo, para combatir la brucelosis solo hay que tener los quesos un mes sin probarlos. Los haces, los dejas y en un mes, si está infectado, se hace anodino. Sin embargo, ahora, pues eso, yo estuve en un congreso de cabreros y te cuentan cómo eso está hundiendo a todos, menos a un 10%, que son los que pueden gastarse un dinero. Y eso no proviene del mercado, proviene de una decisión. Si esa decisión se quitara, seguiría habiendo pequeños mercados, pequeños rebaños, pero claro, entonces las grandes multinacionales lecheras y queseras no tendrían el poder que tienen. Esto es un hecho. Bueno, respecto a los orígenes del Estado en general yo no sé cómo surgió, pero sí sé como un poco de cómo surgió aquí. En este libro mío que tengo aquí, pues hay una historia del Estado en España. La historia del Estado es fácil, aquí hay bastante consenso. Quiere decir que no es algo que nos inventemos unos pocos, hay bastante consenso. Los estados pueden aparecer y luego desaparecer o se les hace desaparecer. El estado actual que nosotros conocemos surge en el siglo XX. O sea, el estado actual, que es el primer estado castellano, luego se fusiona o absorbe al estado leonés y luego se va expandiendo, surge en el siglo XIII. Hay el primer documento estatal que nosotros tenemos, que es muy fácil de localizar, además son las 7 partidas de Alfonso X, que es una normativa de derecho. 7 partidas son 7 partes, es un libro de derecho dividido en 7 partes. Entonces, es derecho. Es la primera vez que un rey se atreve a hacer una norma desde arriba, cuando antes solo habían existido los fueros municipales que los hacía el pueblo. Esto creó mucho conflicto. No se aceptó las 7 partidas y de hecho nunca fueron derecho aplicado, siempre permanecieron como derecho no aplicado. Luego a partir de ahí ya el Estado va creciendo. Una cosa que es propia del Estado es que siempre tiende a crecer, siempre. Por ejemplo, todavía las 7 partidas no se admiten como derecho. Es muy distinto el derecho del Estado que el derecho popular consuetudinario o foral. El derecho foral no es derecho del Estado, porque no lo hace el Estado. En los tiempos de Alfonso X existía el Estado muy pequeño. Pero bueno, la prueba es que ellos lanzan la pelota de las 7 partidas, que no cuaja, pero la han lanzado. La gente se subleva, hay una amenaza de guerra civil. No hay una amenaza, hay una guerra civil contra él. Él de hecho muere cercado en Sevilla y de mala manera, ¿no? Porque rechazan todo aquello. Entonces no se entendía que un rey pudiera hacer el derecho, ¿no? Pero luego eso se mete en las Cortes de Alcalá en 1748, que es el primer documento para mí estatal que se impone como ley aplicada. O sea, ley aplicada significa que se sanciona a la gente que no la cumple, se premia según la norma, ¿no? Cosa que entonces no había pasado. Bueno, luego hay un periodo de confusión, tal. Quien crean aquí el Estado moderno dicen que los reyes católicos, que es verdad, pero en realidad los reyes católicos tenían ya un antecedente, ¿no? Otro personaje que refuerza mucho el Estado, Pedro I. El rey Pedro I es un momento de reforzamiento del Estado, quizá el más que otros, ¿no? Luego ya a partir de ahí, pues todo es coser y cantar, ¿no? Los reyes de los Austrias van reforzando el Estado poco a poco, y entonces lo que hacen es siempre absorber cosas que hasta antes solo hacía la población normal. Medidas que tomaba antes la población las apropia el Estado, pero claro, para hacerlas tienen que grabar impuestos. El crecimiento del Estado va siempre unido, por lógica, a dos cuestiones, que es el crecimiento de los impuestos y la pérdida de las funciones que la sociedad hacía. O sea, a más Estado, menos sociedad y más impuestos. Es lógico, ¿no? Ahora sucede igual. Si, por ejemplo, la gente que está obsesionada con que todo se resuelve con leyes, hoy, con leyes, ¿no? ¿Qué significa una ley? Una ley significa más policía, porque alguien tiene que controlar que se cumpla esa ley. Podemos calcular incluso cuánta más policía va a exigir una ley dada. Así que más aparato judicial para juzgar, ¿no?, las denuncias que haya respecto a esa ley. Exige más cárceles para meter a la gente que no cumpla la ley. Y exige más impuestos para pagar a los funcionarios que van a encargarse de controlar la ley. Puesto que, daros cuenta que además exige más ejército, toda norma legal exige más ejército, porque el Estado, la policía, en realidad no es de toda confianza. Lo que es de toda confianza es el ejército. Entonces está la policía y detrás el ejército.
y la policía sabe que si no cumple las normas, tiene detrás al ejército. Entonces el ejército es el núcleo fundamental, el núcleo que organiza la vida. No porque intervenga, es que eso es ingenuo, es decir, no interviene solo con su existencia, ¿no? Existe y mete miedo. Y a partir de ahí se organiza la vida, que sería el ejército, la policía, el funcionariado y tal. Y luego existe un sistema para tapar todo eso, que es el gobierno. El gobierno en realidad no es nada. Es decir, no importa nada a quién se elija y a quién se designe, porque quien determina todo es el Estado. Si hay que hacer la política exterior, la determina el Ministerio de Asuntos Exteriores. Si hay que hacer política agrícola, el Ministerio de Agricultura. No lo hace los gobiernos de turno, que no se enteran de nada, ni el Parlamento. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, un personaje como Mariano Rajoy no tiene cultura para nada, simplemente una cara que ponen allí, ¿no? Bueno, ni tampoco Zapatero, ni nadie, ¿no? Ni ninguna persona lo puede tener. Por lo tanto, aquí existe una forma de poder, que es el Estado real, y otra forma ficticia, que es el gobierno, el Parlamento y los partidos. Ellos no toman decisiones, sino las decisiones les llegan y ellos se les informa de qué es lo que tienen que decir al público. Por ejemplo, ahora mismo, supongamos que quisieran hacer una ley sobre las relaciones comerciales con China. Eso lo tienen que hacer expertos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Economía, así todo, ¿no? Y luego después el gobierno se las lee o no se las lee, porque a menudo por lo que dicen de las cosas parece que no se las leen, ¿no? Y ese es el funcionamiento normal, ¿no? Crece. Por ejemplo, hace poco decían que a la muerte de Franco en total el Estado tenía 850.000 funcionarios. Hoy tiene 3.700.000. En realidad, bueno, eso hay que hacer algunas salvedades, pero es así, es así. Y eso significa, claro, si el Estado absorbe mucha parte del Producto Interior Bruto, un país se empobrece, porque en general el Estado no es productivo, es decir, no crea riqueza, solo la absorbe, la consume. Por lo tanto, lo que se pretende ahora con todos los recortes es que la riqueza del país se concentre en aquello que es productivo, no que es improductivo. O sea, tener muchos guardias civiles no enriquece al país. Sin embargo, tener muchas fábricas textiles sí. Los guardias civiles solo ponen más orden o lo que sea, ¿no? Entonces se había llegado demasiado lejos en la hipertrofia del Estado. Bueno, sobre el origen del Estado, ¿alguien se remonta más atrás, del siglo XV? No, pero... Aquí quería intervenir, señor. Don Julio. Bien, yo creo que el problema que debemos plantearnos, aunque sea teóricamente, es: ¿el Estado es bueno o es malo? ¿Es necesario o es innecesario? Ahora tenemos una forma de Estado, la que sea. Y yo creo que en eso la sociedad ha retrocedido mucho. Porque si comparamos los poderes del Estado actuales con los poderes del Estado en la Edad Media, por ejemplo, veremos que tenían muchas más libertades los pueblos contra el Estado que tiene ahora. Los gremios se podían oponer a los reyes y a los emperadores y a todos los poderes. Hay un ejemplo para los castellanos, lo que va a ocurrir dentro de unos días en Vidalat. Fue una revolución del pueblo que exige sus derechos al rey, porque los reyes se habían acostumbrado, y eso es lo ¿qué dijo Luis XIV? El Estado soy yo, el Estado era él, lo demás no contaba para nada. Y sin embargo, como digo, anteriormente el Estado muchas veces era el pueblo. Esta mañana hablando, Félix mencionaba una cosa que yo conozco bastante bien, porque he ejercido 40 años, la enseñanza. La enseñanza es una cosa, en España, por ejemplo, teledirigida, se acabó. Es esto. Habréis pasado muchos de vosotros por la formación del espíritu nacional, y era oriental. Hay que elevar. Sin embargo, había regiones de España que mencionabas, las escuelas comunales. En otros tiempos era el ayuntamiento, eran los vecinos, eran los padres los que sostenían la escuela. Y en la escuela aquella se enseñaba
lo que convenía a la comunidad, al municipio y a la familia. Pero estamos llegando a los tiempos que el asunto a tratar de hoy era el miedo. Y es que el miedo está destruyendo a todo lo que no es Estado, está destruyendo la sociedad. Hoy día todos tenemos miedo, ¿a qué? A todo. Lucho porque el puesto de trabajo, a ver si este vecino, granuja me le quita. Lucho a ver si tal, lucho a ver si cual. Se está deshaciendo la sociedad y eso es uno de los males del Estado. El Estado actual está tratando por todos los medios de destruir la sociedad. Y en España, seguramente vosotros muchos lo conocéis mejor que yo, en España y en casi todo el mundo se está llegando a una sociedad aglutinada, una colmena, unas grandes ciudades, y sin embargo los campesinos, los pueblos van a desaparecer. Y es donde podría haber una verdadera sociedad, un estado de sociedad social, un estado familiar. Y eso está desapareciendo. Y en fin. Oliver, bueno, sí, respecto a que ahora estábamos hablando del origen del Estado y tal, y a lo que se ha referido Félix ha sido concreto aquí, en la península, ¿no? Que, bueno, era un par de preguntas. Una respecto a esto, si se podía considerar el Estado, en el sentido que estamos hablando aquí hoy, que hubo con el Imperio Romano, bajo el Imperio Romano, pero sobre todo en el sentido de que de lo que ha señalado respecto al ejército, ya que el ejército es el núcleo fundamental del Estado, la coerción, ¿no?, del Estado. Porque no hemos mencionado, cuando estamos hablando del concepto de Estado, pues una visión que muchas veces se cita y que hemos citado, que es la de Weber, que decía que el Estado era el monopolio de la violencia. Entonces, pues la pregunta era eso, ¿no? Con el Imperio Romano parece que está claro, porque imponían la paz allá donde iban, ¿no? Porque ellos asumían el monopolio y no había guerras entre tribus celtas ni entre la tribu de las conquistadas, porque eran ellos los que imponían esa paz mediante el núcleo fundamental que mencionaba Félix, que era su imparable ejército, ¿no? Entonces, pues eso, que también que estamos hablando de esas vías alternativas. Si el Estado no fuera el monopolio de la violencia, si la violencia no estuviera monopolizada por el Estado, ¿cuál sería el límite para la violencia? ¿No estaríamos todos en medio de una violencia continua? ¿Qué alternativa podría haber desde una visión autogestionada de la sociedad para sofocar esa violencia descontrolada? Eso por un lado. Por un lado, el origen histórico del Imperio Romano respecto a la pregunta de la violencia monopolizada por el Estado. Sí, por favor. Bueno, aquí es verdad, el Imperio Romano es el Estado más político, casi, ¿no? Ellos crean en el derecho romano. El derecho romano solo tiene tres partes: la propiedad, el derecho de propiedad, el derecho del Estado y el patriarcado. Ellos crean una sociedad que está basada en la coerción. El Estado es fuerza, sobre todo, ¿no? Vamos a ver, cuando vemos muchos políticos que dicen, no, es que esto hay que resolverlo por medio de violencia. No sé si se dan cuenta de lo que están diciendo. Quieren resolver el problema que sea a partir de la coerción, ¿no? Toda ley es una coerción. Eso está claro, ¿no? Puede ser incluso a veces positivo, pero siempre una coerción y una represión. El Imperio Romano es un Estado que se expande. Ellos imponían la paz. Bueno, si se lee a los historiadores romanos y a los griegos respecto a la península ibérica, aquí no había conflictos entre pueblos. Por ejemplo, cuando ellos conquistan la meseta, nunca aparece diciendo este pueblo se mataba con los otros. No aparece nunca, ni una sola vez. Solo aparece cuando un pueblo es dominado por los romanos y otro pueblo lo ataca, no porque sea ese pueblo, sino porque es un aliado de los romanos. Eso es así, ¿no? Por lo tanto, los romanos no imponen una paz. Yo no sé en otros países del centro de Europa, pero aquí eso no sucedía. Aquí había una gran paz, a lo mejor no perfecta, ¿no? Los romanos imponen un poder, no buscaban la pacificación, buscaban los tributos. Ellos, sobre todo, cuando conquistaban un país, buscaban tributos y soldados. Que ellos
conquistaban una zona, pues esa zona tenía que proporcionarle soldados. De aquí, por ejemplo, de la Meseta, fueron muchos soldados a luchar a Germania y se encuentran luego las lápidas. Algunas incluso dicen de qué pueblo eran. Se pueden localizar pueblos muy cercanos por aquí, ¿no? Benalacín, este hombre muerto, tal, y a veces se decían, provenía de tal sitio de Hispania. Algunas señalan exactamente el lugar, ¿no? Y luego, claro, se había que enviar a Roma los tributos correspondientes. No es verdad eso de que, vamos a ver, Max Weber cuando dice que el Estado es el monopolio de la violencia, la pregunta es, ¿y qué de bueno tiene eso? Porque si algo, o sea, es decir, si decimos, la multinacional tal monopoliza esto, ¿y qué ventaja tiene eso? Claro, pues significa que pueden hacer lo que quieran con los precios y tal, ¿no? En realidad, que haya un poder que monopolice la violencia, vamos a ver, es que hay un momento en la Edad Media que es verdad que había las guerras de bandos, ¿no? Pero lo que la gente no sabe es que las guerras de bandos estaban instigadas por el elemento sustancial del Estado, que era la monarquía. Yo se lo entendí muy bien en un libro sobre las guerras de bandos en el siglo XV en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca. Con ese libro que está muy bien hecho, que estudia muy bien las cosas, te das cuenta que los reyes, había allí dos familias. Entonces los reyes alternativamente apoyaban a una contra la otra y a la otra contra la una, para que hubiera como un estado de conflicto permanente en el cual la sociedad estuviera en realidad en sus manos. Porque si no, es decir, las guerras de bandos era coger a un pueblo como Ciudad Rodrigo y dividirlo en dos bandos. Entonces, mientras se mataban entre ellos, no estaban atentos a parar el poder de la corona, ni más ni menos. Entonces, ¿ves? Como ellos no veían, decían, voy a poner paz. Entonces, lo único que hacía era dar más privilegios todavía, bajo cuerda. Y tal. Entonces, claro, eso lo resuelven los reyes católicos con un procedimiento. Ellos concluyen, en vez de matarnos entre nosotros, vamos a ir a Italia a matar allá a la gente, o a América, a matar a la gente de América, y entonces ya conseguimos la paz. Entonces, eso es el proyecto estratégico de los reyes católicos existe, ¿no? Pero el Estado siempre es lo que definió Maquiavelo, es el uso de la fuerza y el uso del engaño. El engaño consustancial del Estado, ¿no? El maquiavelismo es eso, ¿no? Hipocresía, perfidia y crueldad. Eso lo dice Maquiavelo. Y eso siempre ha sido así, siempre será así, ¿no? Entonces, muchas veces aparecen cosas extrañas y dices, esto lo crea la sociedad. Bueno, vamos a investigar un poquito. A lo mejor detrás está la mano del Estado, ¿no? Ya veis aquí las acusaciones tan fuertes que se hacen a los cuerpos policiales de haber introducido la droga. Esas son acusaciones muy fuertes, ¿no? Por una parte introducen la droga y por otra parte persiguen la droga. Hay testimonios, por ejemplo, algunos testimonios de madres de drogotas que dicen que gente que ya ha muerto de la heroína, que sus hijos compraban en los coches policiales la heroína, ¿no? Yo eso lo tengo bien localizado en algunos barrios del sur de Madrid. ¿Puede haber una sociedad que autocontrole su violencia? Sí, la puede haber perfectamente, ¿por qué no? Las funciones de orden público también tienen que ser patrimonio de la sociedad. Yo no creo que pueda existir nunca una sociedad perfecta, pero ¿por qué no una sociedad que se autorregula? En el mundo medieval, lo que ha contado este amigo, había sistemas de autocontrol, había un orden público que lo ejercían los vecinos haciendo rondas. O sea, cada día les tocaba 6 o 7, salían a una hora, cuando tocaban las campanas y volvían de madrugada y vigilaban que no hubiera robo, que no hubiera tal, y eso funcionaba bien, ¿no? Se sabía, ¿no? Había rondas continuadas, incluso se hacían rondas a caballo para vigilar el monte, para que no entraran ganados de otras comunidades, para que no se cortara madera ilegalmente, pero eso significaba que no había un cuerpo especializado en la protección. Eso se llamaban caballeros del monte. Caballero en el mundo medieval español no significa nada aristocrático. Caballero es jinete. Cualquiera que fuera en un caballo era un caballero. O sea, la teoría de la caballería, eso lo inventan luego en el siglo XV, ¿no? Igual el ejército, aquí hay una institución que además era muy eficaz, que eran las milicias concejiles y que era la organización del pueblo en armas. Estaba muy regulado, es decir, el sistema era muy simple. Había un reglamento. Todo se hacía por reglamentos, pero el reglamento que se aprobaba en el Consejo Abierto. Luego había un jefe militar anual que elegía el consejo, que se llamaba adalid. El adalid no era nadie, no era un general eterno, sino alguien que podía ser carpintero o podía ser carnicero. Él se le elegía por un año, de enero a enero.
y él tenía unas funciones bien establecidas. Por ejemplo, había que hacer un alarde. El alarde anual era la revisión del armamento y la preparación de las tropas. Él estaba capacitado para mirar desde que las espadas cortaran, que los caballos estuvieran bien domados. Incluso podía obligar a la gente a que hiciera enfrentamientos ficticios a ver la calidad de su preparación. Entonces, que no gustaba, pues al año siguiente se metía a otro. Había casos, por ejemplo, en las milicias concejiles de Ávila, que eran las más potentes, uno que se llamaba Sancho Jiménez fue elegido 26 años sucesivos. 26 años. Pero había gente que solo le decían un año y luego pues desaparecía, ¿no? Entonces allí el sistema era muy simple. La gente más joven tenía que tener caballos, había yeguadas comunales. Toda esa teoría absurda de que los caballos eran muy caros, ya por fin hay una historiadora que lo dice, las yeguadas eran comunales, eran propiedad concejil. Tener caballos no es tan caro, solo hay que tener una de esas y tener allí los caballos, ya está. Luego se doman por procedimientos, ¿no? Entonces la gente más joven combatía a caballo y la gente ya un poco más mayor combatía a pie, que es más fácil, ¿no? Y ya está. Y eso era el ejército. Hace poco, en un libro del Ministerio del Ejército, se llama De las milicias concejiles al ejército profesional actual. Es el intento del ejército actual de legitimarse en esta historia. Pero cuando coges el libro ves que a las milicias concejiles se refiere, me parece que son 6 líneas, y al ejército actual las 400 páginas restantes. Pero bueno, a la gente... Pero al menos para mí es muy meritorio que el término milicias concejiles, que se ha ocultado siempre, aparezca en el título del libro. Y no se intente, que eso no ha pasado, y no había ejército profesional. El ejército profesional se tarda en crear muchísimo. Ahí se estará haciendo la pregunta, ¿qué pasa con el Estado romano? El Estado romano es seguido luego por el Estado visigodo y luego por el Estado islámico, que no son nada más que 3 formas de Estado que se repiten, son la misma Estado. Es decir, no os dejéis llevar por historia de religión, las religiones son coyunturales, son formales, ¿no? Quería decir. Y sin embargo hay una ruptura en la Alta Edad Media, en los territorios del norte de la península ibérica se produce una relación antiestatal y se crea una sociedad sin Estado. Entonces, por eso aquí hay una ruptura, ¿no? Nosotros conocemos, por ejemplo, los pueblos conquistados, por ejemplo, los celtíberos, al principio eran muy contrarios a Roma, pero luego formaron parte del aparato militar romano. Estelas con nombres celtibéricos los hay por toda Europa, porque habían entrado en el ejército romano como mercenarios o a veces como reclutas, una vez vencidos. Pero luego eso desaparece. Entonces lo que vemos es que el Estado más o menos se disuelve, desaparece en el siglo VIII. Entonces surgen formas organizativas muy creativas, ¿no? Pero no se vivía de una manera ingenua esto, no se creía que todo el mundo es bueno, no. Y realmente había una normativa bastante severa. Por ejemplo, el Foro de Salamanca dice: quien queme al monte, tíresele las llamas. O sea, sin más, y se hacía. O sea, si a alguien se le pillaba en flagrante quemando el monte, se legitimaba para cogerle y tirarle dentro de las llamas. Era una legislación, no siempre, el Foro de Salamanca es que es un poco vandálico. Pero en otros casos, por ejemplo, el Foro de Medinaceli establece que la violación de mujeres es castigada como el delito de homicidio. Eso es lógico, ¿por qué? Medinaceli había sido la capital islámica de la Marca Media, entonces ellos sabían lo que era el odio y el desprecio de las mujeres. Entonces, cuando se liberan del Islam, establecen una legislación durísima contra los delitos contra las mujeres. Eso se explica perfectamente cuando sabes qué fue Medinaceli. O sea, es decir, cuando te liberas de todo eso, claro, entonces era... Y había penas muy duras, se sacaba a la gente y tal. Lo que no había era en general penas crueles. O sea, por ejemplo, no había látigo y tampoco había cárceles, porque se creía que a un ser humano se le puede matar en un momento, pero no se le puede privar de la libertad porque es el mayor bien. Entonces no había cárceles. Nunca, las cárceles no existen hasta el siglo XV. Yo creo que son los reyes católicos los que crean cárceles, ¿no? Pero sí había fuertes, ¿no? Luego había muchas formas de contención del delito que hoy no podemos entender, quizá, ¿no? Por ejemplo, había un derecho privado de restablecer. Algunos foros establecen que, por ejemplo, si alguien hace un delito y otro le denuncia, entonces el denunciante puede combatir contra el otro hasta matarle o morir él por sí mismo, por alguien que luche por él. Entonces se luchaba durante 3 días.
pero luego se paraba unas horas para comer y tal. Luego había cosas muy graciosas, ya que estamos de gracias, ¿no? Si alguien le tiraba de la barba a otro y se la arrancaba, entonces estaba obligado, por no sé qué fuero, a arrojarlo en su casa y darle de comer hasta que le creciera la barba. Bueno, es lógico, ¿no? Les arranca la barba, pues ellos tenían su lógica, pero quiere decir que su lógica, aunque no se haga reír, era una lógica que no se andaban con tonterías. Por ejemplo, en los combates había un reglamento de cómo se podían restablecer, qué se hacía con el botín. No llegaba allí la gente. Por ejemplo, era un delito gordísimo si en una batalla alguien de las milicias concertiles se quedaba con la hebilla de un cinturón, aunque solo fuera una hebilla, eso podía significar que le colgaban de un árbol. O sea, todo se tenía que amontonar, todo. No se podía nadie quedar con nada. Y luego en la asamblea se distribuía y había criterios. Una parte fundamental para las viudas e hijos. Otra parte para toda la gente era, bueno, cosas muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, los reglamentos establecían, claro, por ejemplo, había uno que decía, si pierdes una oreja, tanto, si pierdes las dos, no sé cuánto. Y había uno muy gracioso que decía, en caso de corte de picha y cojones, tanto. Porque claro, en las sillas de montar, pues entonces regulaban el asunto aquel. Todo era una sociedad muy regulada, no había arbitrariedad, ¿no? Que no gustaba un reglamento, se cambiaba, pero todo se hacía de acuerdo a normativas y a reglamentos objetivos y a gente que tenía que responder. O sea, si alguien no cumplía el reglamento, tenía que responder por eso. Y en algunos casos, si lo hacía mal, lo pagaba. No siempre, pero había bastante. Y bueno, pues daros cuenta que por ejemplo, aquí en la batalla de Alarcos, en 1195, las milicias conciliares castellanas frente a los almorávides quedaron diezmadas. En algunas ciudades castellanas murió casi toda la población joven. Entonces, esta cuestión, pues claro, había que atender a las viudas, entonces la cuestión del botín era fundamental. Luego ha venido una gente que dice que luchaban por el botín, no es verdad. Solamente, claro, si vences a un enemigo te tendrás que quedar con sus caballos, con sus armas, no se lo vas a dar, lógicamente, ¿no? Pero vamos, era una sociedad que se organizaba perfectamente sin Estado. Y todo eso existió. El primer rey que se le puede calificar de un rey que intenta establecer un Estado es Fernando III de Sangre, que es el padre de Alfonso X. Pero él hace un intento y como se le enfrenta a todo el mundo, se queda quieto. Es su hijo el que lo lleva más allá. Sí, sí. El Estado, dentro del Estado, el macroestado, el Estado episcopal, al fin y al cabo tiene también un origen, yo no lo conozco exactamente, pero imagino que el hecho de que las comunidades, conventos, etcétera, se organizasen y fueran creciendo, de manera piramidal, pues darían lugar, lógicamente, a un poder desde el que controlar y, en fin, en su caso reprimir, y sobre todo la capacidad que tendrían y tienen de aquilatar todo lo que necesitan, es decir, de hacerse con todo lo que necesitan también para fortalecerse. Es decir, que no necesitan ser ejército, pues porque pueden conseguirlo a través de los conventos, a través de los pueblos. No sé si eso lo tienes, cómo lo tienes estudiado, o si se puede, o si verdaderamente si merece la pena hablar del Estado. Para mí es un poco como compararlo a las mafias dentro de otros estados, en el momento en que de alguna forma en poder se hacen muy fuertes y consiguen hacer redes para tener en su mano pues todo lo necesario. Entonces, no sé si la Iglesia podríamos verla como un ejemplo de Estado e incluso de macroestado, de Estado sin fronteras.
Bueno, vamos a ver, la Iglesia desde el siglo IV es una apéndice del Estado romano. Antes había sido, es decir, el cristianismo al principio no tenía nada que ver con la Iglesia. El Estado, la Iglesia surge de la destrucción del cristianismo en el siglo IV. Y la Iglesia es una institución, una parte del Estado, Constantino la crea. Es decir, esta interpretación que luego se hace de que es la Iglesia la que domina el Estado no es verdad. El Concilio de Nicea, que es donde surge la Iglesia, quien mueve los hilos entre los bastidores es el emperador romano, por razones políticas, a través del obispo Osio, que era un hispano. Entonces, pues, pero así, literalmente, ¿no? O sea, el obispo iba y venía a lo que le decía el emperador que hiciera allí, ¿no? Entonces, una vez que es parte del Estado romano, sigue los avatares del Estado. El Estado romano se debilita mucho ya en el siglo V. En el siglo V, los germanos, creo que eran, sí, los visigodos toman Roma y la saquean, la toman 3 veces. Entonces, Roma sufre un proceso de decadencia muy rápida y por lo tanto la Iglesia también. O sea, la Iglesia altomedieval es muy débil. Por ejemplo, en el siglo VIII era muy dudoso que existiera algo que se pueda llamar una iglesia, ¿no? Porque Roma era casi una pequeña aldea, tenía muy poca población, no tenía autoridad, no tenía poder, y al mismo tiempo, dentro de lo que podían ser las creencias, había surgido un enemigo interior que era el monacato. El monacato era antipapas y antiobispos. Es decir, hay un conflicto entre los obispos y los monjes famosos. Los monjes tenían otra idea del mundo. Por ejemplo, todo un monacato que se preciara sacralizaba el trabajo manual. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quieres comer? Trabaja. Hazte hortelano, hazte carpintero o lo que sea. Así no explotas a nadie. Entonces, durante la Alta Edad Media la Iglesia es un poder muy débil. En realidad, la Iglesia que nosotros hemos conocido es una creación del Concilio de Trento. El Concilio de Trento en 1540 a 1600, más o menos en los tiempos de Felipe II, ¿no? Hasta entonces no tenía poder y era relativamente débil, ¿no? Y los obispos que tenían eran funcionarios del Estado. Por ejemplo, el rey podía encargar a un obispo que fuera señor. Señor solo significaba su representante en un territorio, ¿no? Pero ellos no tenían un poder fuerte. Quien tenía verdaderamente el poder era el rey. La corona, que tenía 2 brazos, la nobleza civil y la nobleza religiosa. Pero no había... La Iglesia empieza a tener poder. Trento, claro, también en parte la Iglesia en Trento había que cerrar filas frente al peligro protestante. Pero es cuando se establece, Trento dura 40 años y durante 40 años establecen todo. La legislación sobre propiedad, sobre matrimonio, sobre sexualidad. En realidad, la Iglesia Católica actual sigue siendo una heredera de Trento, pero antes no era así, antes era una cosa muy lasa. Por lo tanto, no es ajustado a la realidad pensar que el Estado embrionario es la Iglesia. No, aquí la Iglesia estaba en franco estado de disolución durante mucho tiempo, ¿no? Y quien dan los golpes decisivos a la autonomía popular son los reyes. O sea, aquí, por ejemplo, los reyes funestos y horripilantes son Fernando III, que él es el primero que establece la idea de que el rey puede hacer la ley. Bueno, eso origina muchos problemas. Su hijo, sobre todo, su hijo es un personaje siniestro. Se le acusa además de haber sido el primero que comete crímenes de Estado después de la restauración de la monarquía. Y en tercer lugar, Alfonso X. Alfonso X es el que crea el Estado. Para mí, Alfonso X, con el ordenamiento de leyes de Alcalá de 1348, me refiero a Alcalá de Henares, es el que crea el primer derecho que es aplicable. Entonces, a partir de ahí ya, el derecho municipal, los municipios, y estas empiezan a decaer, porque había una autoridad capaz de dictar lo que estaba bien o estaba mal, ¿no? Durante mucho tiempo, la Iglesia es mantenida a raya por los pueblos. Por ejemplo, era muy normal que muchísimos foros municipales establecieran como principio: no se venderán tierras ni bienes inmuebles ni al clero ni a la nobleza. Eso en montones de foros municipales. Las comunidades de villa y tierra todas lo tenían. Y eso todavía en el siglo XVII ¿no? Incluso pues había intentos de meterse y tenían la capacidad de decir fuera de aquí. O sea, se consideraba que estaba bien que hubiera un sacerdote en los pueblos para decir misa, pero no querían poderes demasiado fuertes, ¿no? Eso quizás empezó a quebrar un poco en el siglo XVI, pero todavía en el siglo XVIII, todavía no.
Los reyes católicos, sobre todo Fernando, era un personaje cínico. Yo no pondría la mano en el fuego por decir que Fernando católico creía en Dios. Yo creo que el tío no creía en nada, él creía en el poder. O sea, ellos eran una gente desalmada, sobre todo él era un vándalo. Ella era un poquito más cuidada y no creían en nada. O sea, realmente les importaba todo un carajo más que el poder y el ejercicio de la autoridad, igual que Maquiavelo. Maquiavelo dice un momento, dice, si los reyes, más o menos viene a decir, necesitan tomar una medida para reforzar su poder, el príncipe, él usa el término el príncipe, que no tienen que tener en cuenta los dictados de la religión ni las normas de la moral. Deben de hacer aquello que les beneficie como poder y no hacer lo que les perjudique. O sea, realmente la religión es echada a un lado. No, vamos a ir al grano de la política y ya está. Eso es una frase textual del príncipe de Maquiavelo. Igual Franco, ¿no? Por ejemplo, Franco, él, no sé si sabéis, que de joven no era nada creyente. Es más, cuando la gente llegaba allí a la legión, él reunía a los oficiales jóvenes y les decía, aquí ni misa ni putas. O sea, así de claro. O sea, porque la misa se perdía el tiempo y la verdad, pues te daban la sífilis y les estropeaban a los oficiales, ¿no? Él luego hace un uso instrumental de la religión cuando se da cuenta que es fundamental la religión para su proyecto político. Pero él era un hombre íntimamente religioso, quizás no ateo, pero sí indiferente. Y lo fue hasta que tuvo 42 años y empezó la guerra civil. No era una persona al que se le veía nunca en la iglesia, cuando él estaba en la religión en Marruecos. Primero un comentario, es el hecho de que todos hemos estudiado historia y parece que la historia ha consistido en cómo se han formado los estados. Si todos hacemos memoria, la historia consiste en eso y cómo luego el estado se ha ido reproduciendo a lo largo del tiempo a través pues, de las distintas dinastías, reyes, etc. Pero lo que en la historia, al estudiar historia, nunca nos han contado es lo que dice Félix, todo ese otro vector de resistencia constante a lo largo de la historia de los pueblos, de las ciudades, de las comunidades, etc., para preservar el poder que de forma natural tienen las personas que deciden convivir juntas, ¿no? Es un autor anarquista, conocéis a Kropotkin, tiene una obra que es El apoyo mutuo. Kropotkin era un geógrafo muy reconocido en su época, aparte de un revolucionario, etc. Tiene capítulos interesantísimos en los que no solo, digamos, menciona algunas de las cosas que se le pueden leer a Félix, pero hace un estudio de toda Europa, de todas las formas comunales, pero desde la Alta Edad Media hasta la época contemporánea suya, ¿no? Entonces, él explica muy bien todos esos procesos por el que el Estado intenta centralizar el poder y arrebatárselo a las ciudades. Es de verdad interesantísimo leerlo. Y luego lo que iba a decir, que casi se me... sí, el Estado. Antes dice que el Estado es algo que se va reconfigurando Hay algo que está sucediendo en España y que pasa, sí que ha trascendido a algún medio de comunicación, pero no se habla mucho de ello. Hay una fundación en España que se llama la Fundación Everis, no sé si alguien ha oído hablar de ella. La preside Eduardo Serra, que fue ministro de Defensa con Aznar, íntimo del rey, etc. Y el patronato de la Fundación Everis pues son prácticamente las 35 empresas del IBEX, ¿vale? Entonces ahí está representado la flor innata del empresariado español y de la mano de ellos del alto aparato administrativo, lógicamente, por esa cuestión de las puertas giratorias, ¿no?, que hay entre uno y otro. Bien, lo que fue un primer informe Félix, que se denominó Informe Transforma España, que este hombre presentó en Zarzuela, en el Palacio de la Zarzuela, no es una cosa que se presentó allí él con los 35 X patronos, no recuerdo, ahí está la foto inmensa, etc. Eso se ha ido presentando por toda España y naturalmente lo que era un informe de 150 páginas ya se ha transformado en una segunda fase, en un libro que siguen proyectando, el que se siguen haciendo presentaciones al más altísimo nivel, etc. Y lo interesante, y es por lo que lo cuento, es porque ese proyecto, que está impulsado por
quien realmente tiene el poder, la élite económica y la élite del Estado, digamos administrativa, y que son los que forman, en mi opinión, tienen un proyecto de transformación del Estado. Entonces, no de transformación del gobierno, de tal, sino de la pura forma estatal. Y coincide con lo que dice Félix, con aquello de la razón de Estado. Ellos dicen negro sobre blanco que hay que no dejar al albur de las decisiones gubernativas de turno pues determinadas políticas de Estado. Las razones de Estado. Entonces, eso está ahora mismo cociéndose ahí. Yo no sé eso en qué acabará, pero eso está presentado al más alto nivel, impulsado al más alto nivel, y es ejemplo concreto de cómo en un momento dado, ante la situación de crisis que yo creo ellos intentan que la población solo la perciba como económica o política, ellos saben perfectamente, es una crisis para ellos, una crisis de poder, de valores, de tal, pero es un ejemplo claro, concreto de hoy mismo, de cómo el Estado, cómo las fuerzas que están en el Estado intentan reconfigurarse, adquirir más poder, desprenderse de unas parcelas que no les son funcionales, asumir otras, etc. Ejemplo concreto, ¿no? Ejemplo concreto de cómo se urde, cómo se practica esa alianza por encima de gobiernos, por encima de todo, que reconfigura al Estado y al bueno, es que sería entrar en muchos detalles. Ejemplo concreto para... Bueno, ¿algún comentario más sobre el punto este? Nada más, ¿no? Bueno, pues si queréis ya pasamos al último punto, a debatir un poco, aunque bueno, aquí nadie ha hablado bien del Estado por ahora. Entonces, a mí me gustaría que hubiera un poco de debate sobre el Estado actual, o por lo menos lo que ha sido hasta ahora. Porque ahora sí que es cierto que parece que estamos en un momento de cambio, ¿no? O de crisis o de lo que sea. Entonces, a ver, el Estado democrático que ha habido en Europa Occidental hasta ahora y que parecía que más o menos funcionaba y tal, ¿es válido? ¿No es válido? ¿Alguna opinión a favor? Existía tal cosa, Estado democrático. Sobre negro sobre blanco, como tú dices, sí. Porque de eso se ha escrito partido y pasiva. ¿Nadie quiere defender el Estado? Esa partida nada. Pues no, o sea, recogiendo lo que hemos dicho aquí al principio, en la fase en la que intentamos conceptualizar un poco a qué nos íbamos a referir, pues más o menos hemos dicho que el Estado podía ser una corporación más que velaba por sus propios intereses, maximizaba sus propios intereses, como puede ser cualquier otra corporación dentro del sistema capitalista que vivimos, ¿no? Solo que, bueno, como digo que iba a intentar defenderlo, pues en parte que me parece muy bien, pero lo que quiero decir es que estas otras corporaciones capitalistas sí que tienen en su esencia, en su teoría, maximizar sus beneficios, precisamente para aumentarlos para sus propios accionistas, ¿no? A expensas de lo que sea, eso no tiene en consideración. Su obligación, por su esencia, es maximizar los beneficios. En cambio, el Estado, si funcionase bien una corporación, tiene que hacer eso. Si funcionase bien el Estado, que de cierta forma sí que acepto esa analogía, pero si funcionase bien no tendría que hacer eso. Si funcionase bien tendría que maximizar los beneficios para toda la población. Claro, es cierto que sería la sociedad la que mejor velaría por sus propios intereses y no crear otra institución que se supone que tiene que renunciar a sus intereses en beneficio de otra, ¿no? Eso, claro, aparentemente es paradójico, ¿no? Pero dentro del sistema capitalista en el que estamos, en que solo pueden competir corporaciones, porque los individuos al final, la sociedad está tan atomizada en individuos que no tenemos ningún poder como sociedad en sí, pues parece que la corporación estatal, digamos, esa especie de corporación, si lo definimos así el Estado, pues podría ser como un contrapeso contra las demás corporaciones, contra el poder de las demás corporaciones. Y por ejemplo, George Soros, que no es precisamente comunista, es uno de los especuladores más grandes del mundo, incluso él está pidiendo que tenga más peso esa especie de corporación, más peso ese Estado, entre comillas, democrático, para frenar la dinámica propia del capitalismo de competición entre grandes corporaciones que lleva a desequilibrios
y a crisis cíclicas cada vez más frecuentes. Entonces él decía que tenía que tener más poder que el Estado, ¿no? El Estado, pues como estamos diciendo, como si fuera una corporación más compitiendo con las otras, ¿no? Entonces yo digo que aun asumiendo que es contradictorio y que funcionaría mejor que la sociedad se organizase a sí misma y defendiese sus propios intereses, de no darse ese poder y esa responsabilidad a otra institución, pues aun aceptando eso, pues creo que sería bueno en este momento en el que estamos, de gran poder corporativo de las grandes corporaciones, tener que una de esas corporaciones, la corporación estatal, de verdad cumpliese con su función, que en teoría es la de proteger a la sociedad, ¿no? Proteger los intereses de la sociedad. Eso por intentar defender la idea del Estado, aunque yo también personalmente creo que deberíamos avanzar hacia una sociedad en la que cada vez fuera necesario menos el Estado. Yo estoy de acuerdo con Marx en que si el Estado es el instrumento de las clases dominantes para ejercer su dominio, pues entonces que ese Estado respondiese a la clase dominante, que la clase dominante fuera la mayoritaria, la clase trabajadora, para luego pasar a un Estado, o sea, a una sociedad sin Estado y sin clase, claro. Pero bueno, hasta que llegásemos ahí, creo que en este momento a lo mejor podría ser un punto a favor del Estado ese, el de intentar competir con las otras corporaciones para defender la sociedad. Ese ha sido un intento de defensa de Estado. Un intento de esto. Así es. Bueno, que he podido. Menos descanso entre esta mañana y esta tarde. Me han dicho que por internet circula una cosa, con esto de la amnistía fiscal para el dinero negro, que si se declara lo que está declarado hasta ahora, pues que el Estado va a retener solo un 10% y esas cosas. Pues alguien propone que si eso ocurre con las personas que no han declarado sus ingresos hasta ahora, pues los que sí hemos declarado los ingresos hasta ahora, que nos devuelvan el 90% de lo que hemos declarado, para quedar todos igual. Y así todos aportamos el 10% como les pasa a los ricos, ¿no? Así es un sistema redistributivo y es una aportación y el Estado tiene que hacer esto y todos tenemos que hacer tal, y todos tenemos pues en igualdad de condiciones todos y la parte proporcional que corresponde a cada uno, ¿no? Un poco también lo que planteaba Félix esta mañana, si nos van a dar menos servicios porque por nuestra tontunada y nuestra dejadez hemos delegado en el Estado las funciones que nos compete a nosotros como personas, velar nuestras propias responsabilidades vitales, pues ahora si nos van a dar menos servicios, pues, sin tener que pensar en simplemente dar la cuenta a la vieja, que me vas a dar menos, yo también te voy a dar menos. O sea, no, sin más. Bueno, y una cosa, y una cosa que sí que ya estoy aquí con estas personas tan volcadas, ¿verdad? Pues quería plantear lo que a mí me parece gravísimo estos últimos días, que es este proyecto que parece que va a ser una ley de criminalizar la resistencia pasiva. La resistencia activa, es que hasta la pasiva, o sea, no sé, o sea, sentarte en un bordillo te va a llevar a una cárcel si el guardia dice que te levantes. La reforma todo. Sí, bueno, un delito nuevo, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno, un poco salvaje eso, sí. Yo quería decir una cosa, más que nada una pregunta al aire, ¿no? Ese fortalecimiento del que está haciendo gala el Estado, con una cada vez mayor cantidad de leyes y además de leyes más represivas, ¿no encierra en el fondo un cierto temor ante un cierto despertar por parte de las clases populares que de alguna manera hay que cortar de raíz antes de que se expandan? Esa mayor cada vez represión no tendrá que ver algo con eso. Yo hago la pregunta. Bueno, yo soy defensora del Estado teórico, como debería ser, es decir, un Estado que realmente su función principal es proteger la evolución del ser humano. Bueno, ya me conocéis todos que yo voy mucho en esa dinámica, es decir, me parece que el Estado, la configuración del Estado tiene que ser un Estado que proteja la evolución en conjunto del ser humano, es decir, que impida que ningún sector ningún sector sea capaz de aglomerar tal o de aglutinar tal poder
que impida la evolución del ser humano como ser social, como entidad biológica. Entonces, esa es la función principal del Estado. Entonces, con el tiempo o con el paso de los años, el Estado se ha desvirtuado, se ha ido desvirtuando. Razones, supongo que diversas razones, pero se ha ido desvirtuando y realmente al final no ha sido capaz y no es capaz de proteger verdaderamente los intereses del ser humano para poder evolucionar. Es decir, protege mucho más desprotege, por ejemplo, a los jóvenes, protege mucho más a personas mayores y todo con una finalidad de poder al fin y al cabo. Es decir, el Estado debería ser protector, su finalidad sería proteger fundamentalmente y sin embargo se ha convertido en especulador, es decir, es el principal especulador de nuestra sociedad. Entonces, hoy en día yo no apruebo el Estado, su forma de funcionar me parece dramática, me parece depredadora y yo abogo por un cambio. Me parece que esta crisis que estamos viviendo hoy en día es una crisis de ineficiencia del Estado, de ineficiencia en general de la redistribución de la riqueza y me parece que en realidad es una crisis de pensamiento, es una crisis de forma de funcionar y esto es lo positivo que vamos a sacar de esta crisis, es decir, que realmente nos va a obligar, es decir, el dinero, los recursos económicos nos van a obligar a cambiar de forma de pensamiento y al final de forma de conducta, de forma de actuar. Y esto implica fundamentalmente al Estado, es decir, el Estado se mantiene y se sostiene gracias a nosotros, gracias al pueblo, gracias a los que estamos abajo, que somos la mayoría, somos la base de la pirámide, somos los que aportamos los recursos, somos los que generamos la riqueza y somos nosotros en el fondo los que tenemos la sartén por el mango. No nos olvidemos nunca de esto. Entonces, cuando nosotros dejamos de tener recursos, de poder generar riqueza, entonces el Estado se tambalea. No olvidemos esto. Con lo cual ahora se está tambaleando. Este es un momento crucial y es un momento importantísimo para poder poner al Estado en su sitio, cortando sus recursos, cortando su capacidad de decisiones y también su capacidad especulativa que ha especulado con nuestra riqueza, la de la base de la pirámide. Y eso es lo que puedo aportar. Sí, Yo creo que la pregunta que has lanzado tú es muy interesante. Entonces, pueden pasar dos cosas. O sea, esta sería mi respuesta o mi reflexión, ¿no? De que muchas veces se hace una prueba, vamos a probar a ver qué pasa. O sea, lanzas una ley, provocas una acción para esperar para testear qué reacción se obtiene, ¿no? Y ese tipo de pruebas entran dentro de una agenda a largo plazo. ¿Una agenda para qué? Pues para dar un paso más hacia esa sociedad orwelliana a la que nos dirigimos si seguimos bajo el dominio del Estado. El tema es muy simple, o sea, o seguimos bajo el dominio del Estado y vamos a esta sociedad orwelliana, o a medio o largo plazo damos los pasos necesarios para abolir el Estado y cambiar la sociedad. Yo, es mi opinión y pienso que no hay entre medio. No creo que el Estado haya nacido nunca para nada bueno para el ser humano, ya que coarta su esencia misma. Perdón, yo quería una cosa para ligar un poco sobre todo porque en ese sentido el Estado depredador, el Estado que engaña, hay el concepto de Estado, nuestros padres, quiero decir una generación de posterior, lo han vinculado siempre a lo público, al poder público, es decir, lo público es el Estado y lo público no son la misma cosa.
Y este engaño, que verdaderamente creo que lo han hecho muy a propósito, es lo que, digamos, lo que les ha servido es casi una especie de riel, ¿no?, por la que hemos hecho este largo recorrido o breve recorrido hasta donde estamos ahora. Muchísima, la mayoría de la gente, equivocando al Estado con lo público. Y claro, toda esa aspiración que tiene la persona a que la existencia del ser humano, que la existencia en general de la vida, sea cuidada, sea protegida, sea enriquecida, etc. Eso que de alguna manera depositamos la esperanza de que eso sea así en una entidad, en una autoridad superior que englobe a todos, eso que sería una autoridad de todos, de pública, del pueblo, se ha confundido, digo, han querido confundirlo con lo que es el Estado. Eso me parece que es importante que lo diferenciemos. Sí. Dos cosillas, una ligando con lo que decía el compañero al principio, diferenciando el objetivo de las empresas capitalistas del objetivo del Estado, que las puede en cierto modo regular regular sus objetivos, partiendo de la tesis de que es el Estado quien crea el capitalismo, tesis que considero probada, acertada cuanto menos. Creo que el objetivo de las empresas capitalistas no es en sí maximizar el beneficio, sino maximizar el poder, maximizar la acumulación del poder. Entonces, coinciden el objetivo con el objetivo del Estado, y el Estado utiliza las empresas capitalistas precisamente para eso, para acumular poder. Y básicamente las cúpulas empresariales y las cúpulas estatales son las mismas, digamos. Y por otro lado, sobre el tema de las leyes que han sacado de criminalizar la protesta cívica, la reforma laboral, demás, creo que es importante que no sea el Estado quien marque los caminos de lucha que tenemos que seguir. Porque muchas veces son como cortinas de humo que nos tiran y que ya nos volcamos en la protesta contra la reforma laboral o nos volcamos en la protesta contra la criminalización de la protesta en sí, y se nos olvida por qué estamos luchando en realidad. Entonces creo que tenemos que trazar nuestras propias estrategias al margen de lo que el Estado o cualquiera de los otros elementos de poder vaya definiendo. También es importante luchar contra esos puntos, pero sin que determinen de manera tan importante nuestras estrategias, ¿no? Porque siempre parece que trabajamos como en reacción a lo que el Estado va dictando. Sí, me habéis pedido por aquí la palabra. Bueno, vamos a ver. El concepto de Estado, veo que la mayoría, por decir casi todos, no estamos de acuerdo de lo que en estos momentos está funcionando, ¿no?, como concepto de Estado. Entonces pasamos, como todos sabemos bien, de una dictadura pues a una democracia. Yo pienso que el concepto de democracia estaba bien planteado porque veníamos de una dictadura que eso prácticamente no lo quería llegar. Entonces estaba bien planteado. Lo que pasa que, claro, con el tiempo, las personas, las instituciones, pues ¿qué pasa? Que se asientan de una manera como aquello que es un derecho ya para ellos, para manejarlo ellos y para fortalecer ese Estado. Porque no debemos reconocer que el Estado, bueno, son las instituciones, es el ejército, es la policía, son los 16 ministerios, como decía Félix, es todo eso. Pero claro, todo eso, cuando se hizo la transición, se hizo equilibrado y se hizo, a mi parecer, bastante bien. Lo que pasa es que, claro, ahí todo el mundo tomó parte, repito, para sentarse y financiarse y quedarse toda la vida ya ahí. O sea, como unos superdioses, ¿no? Y en ese sentido hemos sido culpables todos, porque venían unas elecciones, la gente iba a votar y ya no se preocupaba de nada más.
Claro, ahora vemos que cómo funciona el Estado, a dónde nos ha llevado el Estado. A una crisis galopante que esto va a ser la catimbre del trabajador. Entonces, hay que también que pensar que los culpables hemos sido, la ciudadanía, el pueblo llano, hemos sido culpables. Hemos sido muy abandonados y muy cómodos, que todo lo hubieran hecho y punto. Claro, ahora hemos visto las orejas al lobo. Hemos visto que, claro, estábamos equivocados. Porque hemos visto que hemos potenciado un concepto de Estado, que claro, esto es aplastante, esto no hay quien lo soporte. Entonces, vamos a ver si queremos desbancar este concepto de Estado entre todos, dando propuestas, como para nosotros queríamos que fuese ese concepto de Estado, y ese es el tema. Es el abandono que hemos tenido. Hemos tenido un abandono pues, que todos queremos que nos lo han hecho. Y así no puede ser. Si das a una persona confianza y le das poder, le tienes también un tipo de controlarlo. Porque ya sabemos lo que es el concepto de Estado, bloqueado de sí, ¿no? Amasar, cada día más poder. Crear más leyes, para ellos ser más dominantes y al pueblo empobrecerle más. Nada más. En resumidas cuentas, estamos diciendo que el Estado es una especie de apisonadora. Y yo mi pregunta, ¿está ahora el pueblo preparado para volcar la apisonadora? No, y cada vez menos. Claro, le voy a contestar bien. Vamos a ver. Pues pasa lo siguiente. Estamos luchando, hay un problema, y yo que estudié economía en la Facultad de Derecho, y no lo entiendo, A mí cuando me hablan de esos montones de miles de millones, que si los mercados, que si tal, que si los banqueros, yo digo, pero bueno, ¿quién son los mercados? Yo creo que los mercados serán un señor de aquí, otro de Estados Unidos, o de Alemania o tal. Y que en algún sitio tendrán esos tíos depositados esos montones de vales, de pagarés, de deudas, de tal cual. La solución, una salvajada. Buscar el depósito, poner una moneda y se arregla el problema económico. El problema es que no existe eso que dices. Esa es la clave, no existe ese Con la dinero. guillotina. Voy un poco a el problema que tenemos ahora, con el Estado que tenemos, en este sentido, el concepto de Estado que tenemos ahora, es que está tan potenciado que va a ser muy difícil desbancarlo. Vale, de alguna manera. ¿Por qué? Vamos a ver. En estos momentos, el mercado es el que domina el mundo ahora. El mundo de la economía. Y como todo se mueve por el dinero, por la economía, pues prácticamente el que manda es el que tiene el dinero. Entonces, ¿por qué tienen todo el dinero? ¿Por qué mandan los mercados? Ahí está la cuestión. Porque es que hemos querido vivir, como he dicho antes, muy cómodos. Que todo lo den hecho y que nos den todo el dinero a ser posible. ¿Qué ha pasado? Que nos han dado más dinero del que estábamos ganando y en estos momentos los que mandan son los mercados, porque han cortado el grifo. ¿Y qué masas son las que se van a mover ahora para desmontar el Estado de Derecho? Si la juventud no tiene trabajo, no tiene porvenir, prácticamente, no tiene nada de nada, y los mayores estamos como estamos, no sé de qué manera vamos a desmontarlos. No creo que nos lo veo muy difícil, a no ser que preparemos una revolución que no quiere la gente. Necesitamos. A muchos nos han dado la mitad de lo que necesitamos. O sea, las comodidades, el vivir por encima de nuestra capacidad es uno de los errores. Pero una gran parte del pueblo español no ha vivido, no sabe lo que es vivir unos centímetros más alto de lo que le corresponde. Porque ha vivido en la pobreza, en la miseria, toda la puñetera vida. Pero de 20 años para acá, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, a ver, vamos a continuar por las personas que no han intervenido, si te parece bien, que es que me han pedido la palabra aquí dos que no. A ver, Osvaldo primero. A ver, yo he tenido el extraño privilegio de votar toda vez que he podido votar. Pero a día de hoy yo no sé ni lo que es la democracia, ni sé lo que es el Estado. Yo sé que he ido a votar.
Si quiero saber qué es la democracia y el Estado, hay volúmenes y librerías muy buenos, menos buenos, que me lo explican, pero yo no lo he visto. Es decir, yo creo en el Estado, defiendo, tomo las palabras de Nuria, un Estado no proteccionista, sino que proteja a un sujeto, a un ser humano, que le permita progresar como tal, y punto, y punto. A partir de ahí me hago algunas preguntas, como por ejemplo, yo no creo que lo que haya hoy sea un Estado como tal, es una especie de montón de fuerzas interesadas que se rigen por algunos paradigmas y por mitos. Los paradigmas es el paradigma de la rentabilidad. No estoy de acuerdo con lo que dices tú, permítame que te tutee, aunque no lo conocemos. Cuando dices, o sea, voy a decir lo que creo yo. Yo sí creo en que el hombre, el ser humano, puede progresar como tal sin ser rentable. Ese es uno de los grandes mitos que todos tenemos metidos en venas. O sea, aquí hay que ser rentable. Y el Estado nos lo dice todos los días, sobre todo el que hoy tenemos en España con la ideología que le embriaga, ¿no? La del gobierno que le embriaga. Bueno, pues, para mí eso no es cierto, es un mito. El paradigma de que hay que ser rentable porque si no eres rentable eres un vago, eres un mantenido y acabas diciendo que, como has dicho tú, que vemos al Estado como muy cómodos, que el Estado resuelva todo, yo me dedico a vivir la vida, ¿no? ¿Y por qué no tengo yo derecho a vivir mi vida tranquilamente? Y me tengo que complicar la vida, Hoy vivimos en una era en donde, una época en donde nos levantamos a las 7 de la mañana preocupados por el euro, y vamos con el dolor de cabeza a las 11 de la noche preocupados por el euro. ¿Y el resto qué? O sea, ¿de qué vamos a vivir? ¿De eso? O sea, no, fuera, paradigma fuera, mitos. ¿De verdad os creéis todavía el mito de que hay trabajo para todos? No. O sea, caigámonos del quinto ya. Es decir, es que es un paradigma eso, es un mito. Aquí no hay trabajo para todos en la perspectiva neoliberal capitalista. ¿Hacia dónde vamos? Hacia lo que decía Julio, hacia un Estado que nos tiene teledirigidos. Oye, ¿quieres esto? Trabaja, produce. El famoso del expresidente, a trabajar, chaval. Oiga, ¿pero por qué tengo que trabajar donde usted me dice? Y como usted me dice, y para lo que usted me dice. Oiga, yo te pregunto, es una pregunta que yo me hago y todavía no logro contestarla. ¿Tengo derecho a no ser capitalista? ¿Tengo derecho a no ser capitalista? Yo no quiero ser capitalista. Ahora pregunto, ¿puedo en el estado actual ser no capitalista? Oye, creo que no. Porque hay que matar muchos paradigmas y muchos mitos que el Estado hoy se encarga de alimentar. Hoy no hay un Estado, hay un aparato represor de poder, evidente, de poder, y yo no creo en ese Estado. Yo creo en un Estado, como decía Nuria, o sea, un Estado que proteja, no al holgazán, que haga holgazanear al Señor, sino que le dé un acicate para que el ser humano progrese como tal, pero no para que se muera rico. Bueno, no sé, yo quería hacer una reflexión un poco en relación, yo creo un poco en el punto en el que el Estado es un poco lo que tú has dicho antes, en ese tipo de Estado, en el hecho de que el Estado se concibe un poco para redistribuir esa riqueza, pienso yo. Es verdad que hoy en día no funciona así, y a lo mejor el concepto de política se ha introducido dentro del Estado y el Estado quizá tendría que estar fuera de la política, porque el Estado es un sistema de leyes que rigen la vida, por decirlo de una manera, la vida, la forma en la que nos relacionamos, si se tiene que hacer un hospital, dónde se tiene que hacer y por qué, a quién va a favorecer. Yo creo que tampoco el Estado es negativo en su conjunto. En los Estados, por ejemplo, europeos,
yo creo que sí se han alcanzado unas cotas, la sanidad pública, por ejemplo, que te ofrece unas coberturas sociales a la gente independientemente del dinero que tengas. Yo creo que es un avance muy importante. ¿Que pueda haber otras formas alternativas al Estado? Pues posiblemente. ¿Y la autogestión puede funcionar? Quizás sí, pero a mí se me ofrece una pregunta. ¿Esa autogestión funcionaría a nivel de pueblos, a nivel de barrios, a nivel de provincia? Si se tiene que hacer una carretera, como alguien decía ayer, ¿qué habría que consultar? ¿Al municipio por dónde va a pasar esa carretera? ¿Si va a poner ese dinero? ¿Si está de acuerdo? ¿Si no? Si la carretera tiene que recorrer varias comunidades autónomas, ¿quién tiene que decidir eso? ¿Quién dice? Porque a lo mejor hay gente que no quiere que se haga porque por mi pueblo no tiene que pasar, o yo no quiero poner ese dinero. Entonces, ¿cómo se gestionaría? En el caso de que hubiera una alternativa al Estado, ¿cuál sería y cómo podría ser esa autogestión? Es una pregunta. Félix, ¿podrías...? Preguntas abundantes. Aquí hay una cuestión. El Estado es lo que es y no lo que debe ser. O sea, nunca ha existido un Estado distinto de ahora. O sea, incluso ha sido peor, ¿no? Eso es una verdad. Es decir, por ejemplo, que el Estado debe de cumplir una función redistribuidora no es cierto. Desde el fin del franquismo aquí, la renta nacional ha ido creciendo, el porcentaje de la renta nacional que se han apropiado los empresarios. Y lo que toca a las clases asalariadas ha sido menor. Hay una estadística por ahí muy interesante, y que, es decir, que cada vez el Estado lo que crea las condiciones para que las minorías tengan más poder. Lo que ya antes se conté de los quesos es así. El Estado no protege al pobre cabrero de 300 cabras. ¿No? Yo estuve en un congreso de cabreros 3 días y me enteré de todo. Protege a la gente que quiere tener 10.000 cabras. ¿Por qué? Porque esa gente compra ordeñadoras mecánicas que a la industria le viene bien que le compren eso. El tío que tiene 300 cabras las ordeña él, eso no va a ningún lado. Ni genera impuestos ni nada. Sin embargo, comprar una ordeñadora hay que pagar impuestos, hay que tener tractores, camiones que las lleven, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, lo rentable para el Estado es la concentración de la propiedad, porque es ahí donde ellos pueden controlar mejor a 1.000 empresas grandes que a 1 millón de empresas pequeñas, porque las empresas pequeñas todos sabemos que son muy difíciles de controlar, ¿no? Desde el punto de vista fiscal. Vamos a ver, los países europeos, no sé con quién hablaba, pues hablaba, aquí está, con Irene, que ha vivido en Noruega, y decía que con qué criterios medimos allí el bienestar. Allí hay una situación aterrador, por ejemplo, el alcoholismo es mucho peor que aquí, que ya decir, ¿no? Allí hay unos fenómenos de enfrentamientos hombres-mujeres tremendos, hay más violaciones que aquí, hay una estadística terrible donde dice que hay 4 veces más mujeres muertas por violencia masculina por 100.000 habitantes que aquí. Entonces, si observamos el bienestar material tiene un precio bastante, es decir, el bienestar no es gratis. Por lo tanto, aquí hay una meta. ¿Qué queremos? Una sociedad que funcione bien económicamente o que sea una sociedad de valores y de relaciones en las cuales se viva decentemente, pero no tiene por qué vivirse en un bienestar maravilloso. El modelo norte-europeo ha creado una sociedad de la abundancia donde encuentras que la gente no se sabe relacionar, que necesita el alcohol para todo. Y bueno, entonces yo creo que hay que hacer una elección y según esa elección determinamos qué función juega el Estado. La elección está claro que tendría que ser de tipo de apreciar sobre todo los valores no materiales. O sea, nosotros ahora estamos en condiciones, no ahora, pero en los próximos 3 años, de imponer en la sociedad esa idea, no imponer a la sociedad, sino hacer que circule. Vamos a ver, sería una cuestión que cerrásemos los ojos y dijésemos, no queremos una sociedad rica, porque una sociedad rica es una sociedad llena de lacras. Daros cuenta que cuando España era rica hace 10 años, lo era a costa del tercer mundo. O sea, aquí se dice, es que los mercados, no, un momento, eso es falso. Vamos a ver, los banqueros prestaban un dinero a España con el cual España compraba productos que ella no producía, que lo producía el tercer mundo. Entonces, en realidad, lo que pasaba es que aquí se vivía del marxismo.